El otro día grabé un video que decía ¿en qué momento tu vida se volvió complicada? Y me escribe un chico y me dice, Balta, mi vida no solo es complicada, sino es miserable. Y yo dije, puta madre. Y es cierto, mucha gente siente que su vida es miserable. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque es un sentimiento colectivo de que, oye, no me gusta mi vida. Y la respuesta es sencilla. Antes de seguir con el video les adelanto la respuesta, que es sobreestimulación. El problema principal de nuestra sociedad hoy en día es la sobreestimulación y el tema está que cuando escuchamos creemos saber qué es, pero luego cuando investigas te das cuenta que uno no tiene puta idea. Hay muchas actividades que uno hace todos los días pensando que es parte del día, que están haciendo de que te vuelvas depresivo y que cada vez las cosas tengan menos color y sabor y las cosas vayan perdiendo sentido. Vamos a revisar varias cosas que uno hace sin querer que están generando este sentimiento. Y les puedo decir de que sobreestimularse no está mal si es por un periodo corto. Puedes tener días donde va a ser de la puta madre y vas a hacer muchas cosas que a veces no puedes hacer en el largo plazo, pero es bueno también para sentirte vivo. Pero no vas a pretender que todos tus días sean de esa manera. Así que vamos a revisarlo a continuación, pero como un tip extra. El sobreestimularte es un gran negocio para personas y empresas y por eso tienes que tener cuidado, porque no solamente se trata de lo que tú estás cuidando, sino de qué cosa la gente quiere hacerte. Un ejemplo rápido, digamos que estás con los huevos pesados, que tiene los huevos por la rodilla y quieres tener sexo. Tu amigo, el más pajero, te pasa el número de una bandida, pues no, extranjera 69 ya. Tú texteas a extranjera 69. Acuerdan una jornada sexual y ella te dice, oye, por 50 soles te llevo una amiga. Y tú estás como Goofy, ¿no? Dices, puta, ofertón. Y ya viene ella con la amiga, tienen sexo salvaje, el salto del tigre, todas las posiciones, te hacen los squirts, toda la vaina. Y después ya, y pasa un mes, consigues tu enamoradita y el sexo ya no se siente igual. ¿Por qué? Porque te has sobreestimulado. ¿Y por qué estas chicas te han querido sobreestimular? Para asegurarse de que tú vas a volver con ellas. Ese es su negocio. Para ellas no es negocio que tú tengas enamorada, para ellas es negocio de que tú siempre las estés buscando, a pesar de que tengas enamorada, que también se da. Lo mismo con los restaurantes, que le echan el aspartame a la comida para que tenga mejor sabor. Llegas a tu casa, oye, la comida en mi casa sabe a mierda, sí, porque te han sobreestimulado en el restaurante. El tema de los videojuegos también, podría repetirlo, pero voy a revisar ahora cosas más caletas todavía, que no nos damos cuenta, pero que nos están jodiendo poco a poco. Antes de empezar, quiero agradecer a mi auspiciador, como siempre, a mí mismo, josebalta.com. Si buscan ganar masa muscular o quemar grasa, pueden ir a mi página web, donde encuentran todos los suplementos, envíos a todo el Perú. Y he abierto un taller de oratoria y ventas acá en Surquillo, está por Aviación con Angamos. Si desean inscribirse, las clases empiezan el 22 de este mes, el 22 de enero. Los sábados va a ser oratoria y los martes va a ser grupos de conversación de inglés, que también eso es importante para mí. El tema de los idiomas creo que nos ayuda bastante. Sin más preámbulos, iniciamos. Vamos a buscar la raíz de esta sobreestimulación en nuestra vida y les voy a dejar algunas preguntas que espero que les sean de ayuda. La primera es: ¿dónde tú consumes tus noticias y cómo te sientes al consumirlas? Esto varía según dónde tú te encuentres, según tu edad. La gente mayor por lo general consume sus noticias en la TV regular, en la TV clásica. Y en la TV clásica, si tú lo prendes, lo que vas a encontrar básicamente son accidentes, violaciones, noticias de políticos que sacaron una ley que no puedes manejar a más de 50 kilómetros por hora. Entonces, son vainas que hacen que te indignes y que te llega el pincho y la sigues mirando, pero porque ellos quieren sobreestimularte. Ellos quieren odio y ellos quieren miedo. Esos dos sentimientos van a hacer de que tú estés pendiente. Pero el tema no queda solo en televisión, las noticias también están en redes sociales. Cuando tú ves algo que no te gusta, que por eso a veces vende que dice, el político dijo tanto, y toda la gente, empieza a comentar. Cuando tú empiezas a comentar algo en un post de redes sociales, le estás diciendo al algoritmo, quiero más de esta mierda. O sea, así tú pongas de que me llega el pincho este personaje, lo que el algoritmo entiende es, quiere que le muestre más. Y tu feed empieza a llenarse de basura. Cada vez que uno consume noticias, uno tiene que preguntarse, ¿me está informando o me está indignando?
Si te está indignando más de lo que te está informando, te está sobreestimulando y es difícil tomar buenas decisiones cuando uno está indignado, porque no hay nada de fondo. Tener mucho cuidado de dónde uno va a buscar sus fuentes de información y bueno, como un tip extra, ya se los he mencionado, siempre traten de escuchar diferentes fuentes de información. Si tú eres de derecha, escucha a alguien de izquierda también. Si eres de izquierda, escucha a alguien de derecha y así vas a poder tener un mejor entendimiento y eso va a hacer que nos indignemos menos. Cuando uno entiende qué está pasando del otro lado de la moneda, tú dices, ok, por eso le está cagando. Puede ser que la otra persona sabe que sigue equivocada, pero al menos entiendes de dónde viene su error y así ya no te sobreestimulas en el tema de consumo de noticias. El siguiente es también importante esa pregunta, que es, ¿qué haces cuando estás aburrido? Y a todo esto, estos podcasts los encuentran en Google Podcast y Spotify con mi nombre, José Balta. Y si quieren escuchar la versión en inglés, me encuentran como Uncle Balta, como Uncle Balta. ¿Verdad? También para la gente que por ahí que no ha visto, hace 2 días grabé una entrevista con el gran Crucito de Canadá. Esa fue una sobreestimulación para mí, pero les recomiendo. Ha estado muy buena esa entrevista. Ok, ahora sí vamos a la siguiente. ¿Qué haces cuando estás aburrido? Llega un momento, ¿no? Un break, estás ahí, no sabes qué hacer. Sacas tu celular y empiezas a scrollear. Eso ya lo sabes, pero la pregunta es ¿por qué estás scrolleando? ¿Quieres encontrar un video o una foto de una nalga o una teta que te genere dopamina? Que tú digas, mierda, encontré esto. Son pequeños spikes así de dopamina, pero que te generan la adicción. Y antes yo cometí el error de, primero, abrir redes sociales en cualquier momento y segundo, de darle like a todos los culos que yo veía. Yo veía un culo grande, redondo, macizo, tenía que ponerle like, y ya te imaginarás lo que pasaba después. Todos mis feeds eran culos, entonces me sentía obligado a seguir haciéndolo. Hay que tener mucho cuidado, las redes sociales son una gran herramienta. Yo les he dicho lo jodido que era la vida antes de las redes sociales. Mucha gente dice, no, que las redes sociales son el demonio. No, o sea, el problema es la sociedad que no sabe usar las redes sociales. Y el problema es que hay muy pocas personas, al igual como no hay educación financiera, no hay educación de cómo usar las redes sociales, algo tan sencillo. Y si por ahí sienten que tienen alguna adicción a las redes sociales, tengo un video de cómo reducir tu tiempo usando teléfono, simplemente cómo deshabilitar las notificaciones, paso a paso cómo tú puedes superar esa adicción. La siguiente es redes sociales cuando estás aburrido. La otra es comida. Querer comer cada vez que estás aburrido es jodido también. Y más adelante en este episodio les voy a mostrar cómo todos estos problemas hacen sinergia entre sí y te van jodiendo poco a poco a la vez. Y el tema de la comida. Gente que está aburrida y dice, voy a consumir un snack. Y todavía a veces escucho a influencers decir, sí, este snack es fit. No puede existir un snack que sea fit, porque en el momento que es snack deja de ser fit, porque está rompiendo el ayuno entre cada comida. No puede haber algo que sea saludable que esté hecho para comer entre comidas. Y sobre todo si es dulce, así no tenga azúcar, no va a ser saludable. El problema de los snacks es que hacen de que tu dopamina se dispare y luego tienes el crash, la caída. Y luego necesito comer más. A veces escucho a gente, ¿no? No, yo como porque tengo ansiedad. No, tienes ansiedad porque estás comiendo seguido. Es al revés la cosa. Y lo mismo cuando sales con tus amigos. Cuando tú sales, me voy a juntar con mis amigos. Juntarte con tus amigos no debería de ser ir a un sitio donde te vas a meter comida con frituras de aceite que ha sido utilizado por 2-3 días seguidos, con un montón de carbohidratos, y dices, no, es que tengo que salir, no puedo dejar de vivir. Pero ahí viene el tema. Cuando tú desamarras la comida con el entretenimiento, vas a darte cuenta que es más fácil cuidar tu dieta. El tema de la pornografía, eso no necesito mencionarlo, ¿no? Mucho tiempo aburrido y sin hacer nada y sin nadie que te esté mirando es un gran gatillo para que tú quieras ver tu porno, todas tus categorías ahí, BBW, Teens. ¿Cuál otra es buena? La de inquilina, mi inquilina no tiene para pagarme el mes, esa es otra buena también. Pero bueno, la pornografía es un tema fuerte, que eso ya lo sabes. La cosa es cómo lo dejas de hacer. Ahí tengo videos también de cómo superar la adicción a la pornografía. La otra es, ¿qué cosa escuchas? La otra pregunta que te puedes hacer es, ¿qué cosa escuchas y qué cosa ves en tu tiempo libre?
En tu tiempo libre es bueno tener una especie de orden en cuáles las actividades que vas a hacer. Digamos que ya terminé de trabajar, quiero sentarme frente al televisor. Lo que hago personalmente, y me funciona a mí, lo que me funciona a mí no necesariamente le funciona a otro, pero al menos lo comparto, es primero abro YouTube. YouTube es mi default cuando prendo televisión. Veo si hay algo interesante. Por lo general trato de tener un tema antes de abrir el YouTube. Lo busco. Si ya terminé de ver ese tema, luego puedo pasar a Netflix viendo si hay una película nueva de algún tema, un documental. Y mi última opción suelen ser series. ¿Por qué es mi última opción series? Porque el tema de la serie es que a veces son tan entretenidas que ya no quieres después de eso ver un documental, porque la serie te amarró. Y las series son varios capítulos. Las series, ¿sabes para qué son buenas? Para aprender idiomas. Yo a mis alumnos de inglés siempre los mando a ver series en inglés, porque hay bastante speaking, hay bastante hablar y menos efectos que una película. En una película son muchos efectos y no escuchas tanto la voz. En una serie sí, o sea, para aprender idiomas son buenas, pero para solamente ver la serie, si no estás viéndola en otro idioma, en tu propio idioma, son un poco jodidas. Y no quiero decir que las series sean malas, pero ver más de 2 series al año creo que es jodido. Yo el año pasado vi Casa de Papel y no sé cuál otra. Este año ya he visto Cobra Kai y me pareció de la puta madre. Hay otras series que quisiera ver, pero son muchos capítulos, más de 10 capítulos, 12 capítulos, es tiempo. Y yo veo gente, y hay memes que dicen eso, ¿no? Dice, cuando acaba tu serie y no sabes qué hacer. Y es cierto, la serie también te está sobreestimulando muchas veces. El siguiente tema es, antes de cerrar quiero recordarles, si quieren contactarme para asesoría online en temas de dietas y entrenamientos, al más 51 98 90 23 986, y los pedidos del audiobook de cómo dejar de ser una putita también los pueden hacer al mismo teléfono. El audiobook viene con una consulta que me pueden hacer, yo mismo la respondo, y también los agrego al WhatsApp, así que les van a salir mis estados. Sobre todo ahora que la censura está fuerte en Facebook, los estados de WhatsApp es el único lugar donde puedo subir contenido que me siento cómodo de compartir. Siguiente. Es ¿dónde? Y esa es la última pregunta. Podría ser media hora de video, pero prefiero mantenerlo así bien concentrado. Es ¿dónde estás poniendo tu atención? Tu atención diaria, ¿a dónde se está yendo? Les conté por qué dejé de invertir en criptomonedas, porque me distraía mucho. A cada rato estoy pensando, ¿cómo está mi monedita? ¿Qué está sucediendo acá? Es más, hace 3 días me llegó un mail y un WhatsApp al mismo tiempo de un vendedor de la moneda TRX de Tron. Para los que invierten en criptoactivos saben. ¿Y qué están haciendo estas monedas? Y no es la única que lo está haciendo. Está buscando huevones así que tienen su canal de YouTube o sus podcasts para negociar de que ellos promuevan su criptoactivo. Y sabemos por qué lo hacen, porque quieren que dispare la monedita y después se largan. Porque si tú realmente crees en algo, no vas a pedirle a otra persona que lo promocione, porque tú quieres comprarlo más bien cuando es barato. Pero si tú no crees en algo, quieres más bien que los otros lo promocionen para después zafarte. Así que tengan cuidado con eso. Pero bueno, no poner mucha atención en cosas que se paran moviendo todo el tiempo porque te puede generar estrés. La otra es los pensamientos negativos. Si tú estabas en el restaurante y viste que tu flaquita le llegó un mensaje y era una berenjena, unas gotitas y una boca abierta, y tú dices, mierda, ¿quién le mandó eso? Ella gira el teléfono, ya no sabes quién es, le preguntas, no, es mi tía, y te haces el huevón, pero después empiezas a castigarte. Ese pensamiento negativo te está sobreestimulando, no te va a dejar concentrar luego. La otra es querer tener la aceptación del público, querer lo que le dicen validation en inglés, que toda la gente esté contenta contigo. Eso también te sobreestimula, porque muchos cumplidos luego se siente raro cuando no los recibes. Entonces es mejor, parte de tu vida, si estás haciendo las cosas bien, va a ser recibir cumplidos, pero siempre recordar tu centro. O sea, yo estoy acá, a la gente le puede gustar mi trabajo, pero yo sigo haciendo las cosas tal cual. O sea, nunca dejes que un cumplido te suba y tampoco dejes que un comentario negativo te baje. O sea, siempre tratar de mantener tu centro. Y el último punto que quería tocar acá es que puede sobreestimularte, es estar pensando en las cosas que no tienes. Nos pasa bastante. Queremos comprar un carro, queremos comprar, me acuerdo años atrás, les conté mi parlantito Samsung, 1200 soles estaba, yo no tenía un puto sol.
Entonces, ¿qué haces? Ok, 1200 soles, lo divido en 12 meses, tengo que juntar 100 soles mensuales. Mi atención ya no está en el parlante, porque si tú sigues pensando en el parlante te vas a castigar, vas a decir, mierda, me falta eso. Solo piensas en los 100 soles. Y fue curioso porque cuando lo compré lo bajaron a 700 soles, así que lo conseguí en 7 meses, ya no en 12, fue un ofertón. Pero puedes ver el asunto, ¿no? Cuando quieres algo, apuntas. Yo quiero eso. Ok, ahora diseño la estrategia, el camino para llegar a eso. Y ahora solamente veo el camino. Te enfocas en el camino. Cada vez que tú estás pensando en el objetivo final, ya no te está ayudando porque ya sabes dónde quieres ir, ya te está quitando energía y enfoque. Solamente es paso a paso. Hago esto, hago el otro, hago el otro. Y vas a ver que aplicando todas estas cosas, y son preguntas simples, tú mismo puedes ayudarte. Tú puedes ayudarte a tu persona a sentirte mejor. Y cuando te sientes bien, puedes ayudar a la gente que está alrededor tuyo. Espero que les haya gustado este tema. Quiero que me comenten qué hábitos sienten ustedes que los están sobreestimulando. Si quieren que toque otros temas, finanzas, temas maritales, fitness, pueden dejarlos, pueden dejarlos en la parte de los comentarios. La bendición para todos ustedes. Y si desean seguirme en redes sociales, me encuentran en Instagram como Tío Balta y en Facebook, donde cuelgo muy buenos memes, me encuentran como facebook.com/Tío Balta 69. ¿Verdad? Mi WhatsApp, +51 9890 23 986.